La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya saben, aquí en la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país, en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, a todas partes llegamos gracias a Internet, mediante la página www.radioformula.com.mx, y pues de esta manera podemos estar enlazados y comunicados donde quiera que ustedes estén, claro, y que haya señal de Internet. Por supuesto, les recuerdo, como siempre lo hago, las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos. Primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com, y segundo, la página de Facebook Villalpando y la Historia, que están como siempre a sus órdenes. Y justamente una de las ideas precisamente de hacer el programa en vivo como siempre lo hacemos, o trato de hacerlo siempre, estemos donde estemos, es que podamos tener este tipo de enlaces para yo inmediatamente agradecer, como siempre lo hago, a las amables personas que se toman un minutito para escribirme, para preguntar, para criticar también, para regañar, para saludar, que de todo se vale, ¿eh? Miren, don Fernando Salinas, nuestro amigo de allá de McAllen, me dice que espera que un día yo pueda visitar la República del Río Grande y que se compromete a hacerme una gran recepción con una carne asada. Así que lo voy a tomar muy en cuenta, porque la carne asada es algo que la verdad sí me gusta mucho. Y también quiero agradecerle por vía correo electrónico. Tengo un par de mensajes rápidamente. Hoy hay pocos, estoy sorprendido que hay pocos en realidad. Nomás hay 3. Don Fernando Álvarez me hace una preguntita, así dice, que me sigue desde hace años en los programas de radio, muchas gracias. Dice que hace algunas sesiones platiqué yo que el ejército colonial virreinal se constituyó hasta pasados el 1760, que sin embargo él fue hace poco a Aguascalientes y en el museo vio que en la guerra del Mixtón el capitán Pedro Alvarado en 1541 fue muerto en una batalla contra los chichimecas, y que después el virrey Antonio Mendoza acudió al frente de 300 jinetes y 20,000 indios aliados para someter a los indios rebeldes. Su pregunta es que si esos no son ejércitos. No, no lo son, don Fernando, porque mire, la guerra del Mixtón, así como también la conquista del reino de Michoacán, que también hará el propio Antonio Mendoza, se hace no necesariamente con ejércitos, aunque la palabra puede extenderse genéricamente hasta abarcar a este tipo de reuniones masivas de españoles que iban con sus armas y llevaban a sus indios encomendados que tenían en encomienda, armados para atender un asunto puntual, en este caso a los chichimecas o a los purépechas, y una vez terminado y liquidado el problema, se disolvía. No es precisamente un ejército, no son militares en el sentido, yo no diría profesional, técnico de la palabra. También le agradezco muchísimo a Vlad Ceret, así me dice Vlad Ceret, desde Oaxaca, que me agradece que cada semana platiquemos un episodio de México. Y dice que no me preocupe por los autos, hoy ni los mencioné para no quejarme, porque vi su mensaje. Dice que aquí en Oaxaca a esta hora pasan un programa que de verdad daña el sano entendimiento de la gente. ¿Cuál será, don Iván Blatzeret? Me gustaría que me dijera cuál es el programa, aunque no lo diga yo aquí en público, pero sí me gustaría enterarme. También le agradezco muchísimo a don Raúl Tamayo, que como siempre nos saluda desde Indianápolis y que está listo para escuchar el programa. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer hoy el sexto y penúltimo programa de nuestra serie dedicada a los ejércitos en México, que hemos venido desarrollando a lo largo ya de con estas 6 semanas, porque es un tema verdaderamente amplio, muy interesante, y que pues adquiere, como lo decía yo al principio hace varios sábados, una relevancia especial por la cercanía de los acontecimientos en los cuales nuestras Fuerzas Armadas están directamente inmiscuidos, quizás sin quererlo, pero sin embargo actuando
en lo que se puede con la mayor calidad profesional, ética y humana, que así lo siento yo. A veces pasan cosas, no lo dudo, somos todos humanos, nadie es perfecto, nadie está exento de meter la pata alguna vez, pero yo creo que la buena voluntad, la buena fe, la conciencia cívica, ética y patriótica de nuestras Fuerzas Armadas, pues hacen que el problema que ellos tienen que enfrentar, porque resulta ser que las policías no pueden, o no quieren, o ya no quieren meterse, por las razones que ustedes y yo conocemos, pues le ha tocado a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea, tener que entrarle a ayudar con ese paquetote que es la falta de seguridad en México. Hace 8 días nos quedábamos justamente con los grandes triunfos del ejército constitucionalista después de las batallas de Celaya, así genéricamente llamadas, en las que el general Álvaro Obregón derrotó a Pancho Villa y que finalmente van a dar como resultado que el constitucionalismo de Venustiano Carranza se alce triunfador, pueda convocar al Congreso Constituyente y darle a México una nueva ley suprema, de la cual por supuesto emergerá como gran triunfador en esa primera contienda electoral el propio Carranza, y con el apoyo en ese momento indudable del general Álvaro Obregón, considerado en ese tiempo y seguramente ahora también como uno de los grandes estrategas militares que ha tenido este país, que, lo vuelvo a repetir, los podemos contar con los dedos de una mano, No me queda duda que uno de ellos es indudablemente José María Morelos, en el extremo inicial de la cuenta. En el último lugar, es decir, en el quinto, no en el último lugar, sino en el último lugar simplemente de esta regla de 5, estaría el propio Álvaro Obregón. Y los 3 del medio yo se los concedería, fíjense amigos, así de simple y de sencillo. Uno quizás a Porfirio Díaz, otro más quizá a Miguel Miramón, y el último, el quinto sitio en este elenco de 5 haces militares mexicanos, creo que se lo daríamos a Pancho Villa, estoy seguro. Con estos 5 tendríamos, estoy cierto, un elenco verdaderamente extraordinario de militares mexicanos, estrategas geniales, que lograron pues darle a la historia militar mexicana, a la historia de los ejércitos, este sentido de leyenda que tiene por la actuación justamente de estos cinco enormes personajes. Pero esto no significa, con el triunfo del constitucionalismo, para regresar al tema, no significa que Villa haya dejado de dar lata. Ya no es el Villa que platicábamos hace 8 días cuando hablamos de las grandes batallas de la División del Norte con el auxilio del general Felipe Ángeles, que lograron concebir una estrategia de triunfos verdaderamente espectaculares, desde la toma de Ciudad Juárez, pasando por Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, la toma de Zacatecas. No, ya no es ese Villa, es un Villa ya derrotado que está huyendo en realidad y que se convierte literalmente, como lo sostienen varios historiadores, y creo que con razón, ya en un forajido, en un bandido que se dedica a asaltar, que se dedica a secuestrar, que se dedica a quemar ranchos, a pedir rescate, a robar por allí ganado, a robar diligencias, a robar mercancías. Ya es un Villa que únicamente tiene una especie de sed de, pues no sé si de sangre, no es de dinero, es de sangre creo yo, y que por el odio que siente hacia Venustiano Carranza, hacia Obregón y hacia los demás constitucionalistas, decide poner en un aprieto serio a México, atacando el poblado de Columbus en Arizona, del otro lado de la frontera, ya en los Estados Unidos, causando varios muertos y provocando con ello la reacción del gobierno norteamericano del presidente Woodrow Wilson, que decide invadir a México con la expedición punitiva. Ya sabemos que no pasó a mayores, ya sabemos también que el presidente Carranza pues de plano los dejó pasar, y que si hubo algún tipo de enfrentamiento porque los norteamericanos rompieron el pacto de avanzar únicamente en línea vertical de Juárez hasta Parral y de vuelta, es porque en algún momento se desviaron, se enfrentaron a tropas mexicanas y logramos la victoria en el Carrizal, cuando el general Félix Uriostegui Gómez y el teniente coronel Genovevo Rivas Guillén lograron detener a una par de compañías norteamericanas, derrotarlas, y con esto conseguimos por lo menos que en alguna ocasión tuviésemos una victoria militar sobre los norteamericanos. Inútil, sin embargo, porque lo importante era para la prensa, para la popularidad de
del presidente Carranza para los Estados Unidos. Se suponía que la captura de Villa, pero nunca lo capturaron, como sabemos. Pero sin embargo el intento fue otro por parte de los norteamericanos, porque vinieron a México, invadieron México para probar a su ejército, porque están ante la inminente cercanía de entrar y participar activamente en Europa en los combates de la Primera Guerra Mundial. Y por ello en México probaron sus tanques nuevos, probaron sus aviones nuevos, probaron sus nuevas ametralladoras, todas ellas en persecución de Villa. Probaron también una combinación muy peculiar de mezclar en los mismos batallones, en los mismos regimientos, como ellos llamaban, a tropas blancas con tropas de color, es decir, soldados de origen blanco y soldados de origen negro, para decirlo con toda claridad. Pero sobre todo vinieron a probar a su comandante en jefe, aquel que mandarían a Europa para comandar las fuerzas norteamericanas, el general John J. Pershing, que además traía como oficiales ayudantes a dos futuros generales de la Segunda Guerra Mundial, al general George Patton y al general Omar Bradley. Esto fue en realidad el fondo de la expedición punitiva. Estados Unidos requería un laboratorio experimental para comprobar la eficacia de sus transportes militares, de sus soldados, de sus armas, de sus generales. De esto hablaremos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, de nueva cuenta para este segundo bloque en vivo, repito, de la historia que quiero vivir de este sábado. Y por andar yo comentando tonterías de que había muy poquitas llamadas y muy poquitos mensajes, ya llegó la catarata, lo cual agradezco infinitamente, como don Héctor Patiño, que me dice que está escuchando el programa, muchísimas gracias. Doña Carmen María González, que como cada sábado escuchándome con gran interés. También le aprecio mucho a Claudio César Patiño Fernández, que me dice que me está escuchando desde la autopista Querétaro-Irapuato. ¿Es la antigua o la nueva? ¿Es la que va transversal, que se llama Constitución del 17, o por la tradicional que sale de Querétaro y pasa pues por varias ciudades importantes, incluido Salamanca, hasta llegar a Irapuato? Supongo que va por esa, que es la que tiene señal de comunicación, que es muy bonita carretera además, a mí me encanta, y por ahí paso cada vez que viajo hacia Aguascalientes, por ahí me voy. Don Iván García, muchas gracias también, que si puede decir algo el carnicero Rodolfo Fierro. Sí, él era parte del ejército de Pancho Villa, el famoso Rodolfo Fierro. Sí, era un matón completo, pero déjenme decirles que estratégicamente tenía un papel muy importante. No al matar gente, ¿eh? Era el jefe de los trenes, de los ferrocarriles de guerra de Pancho Villa. Era el encargado de la División del Norte de organizar el transporte en ferrocarril de todas las tropas. Él era ferroviario de origen, a él encarga Villa este servicio importantísimo que va a ser capital para las batallas de la División del Norte y para los triunfos. Así que el pobre de Fierro sí es un matón, pero también un hombre sumamente capaz para organizar el servicio logístico de los trenes de la Revolución. Margo Galván, muchas gracias, dice que le encanta el programa, muchas gracias. Don Orlando Orozco desde Puebla, muy amable, que cuando avisaré sobre mi Morelos pendiente. No, bueno, pues el Morelos creo que el día que me den, ahora sí, don Orlando, ni modo, porque ya no tengo, me llegaron muy poquitos cuando me hicieron la edición, y espero que nos den más. También le quiero agradecer muchísimo, me ha escrito a su momento don Pedro Rodríguez León, desde el barrio de San Miguel, ahí en Iztapalapa. Muchas gracias, Jessica Albarrán, que si hubo alguna mujer que haya tomado el mando durante de la formación del ejército. No, en realidad no. Estamos pensando en términos muy contemporáneos del papel de las mujeres que hoy tienen legítimamente el derecho, y siempre lo han tenido, de participar en todo. En aquellos tiempos es muy distinto, ¿eh? Recuerden que las mujeres tienen muy claro en aquellos momentos, no digo que esté bien o esté mal, así era, simple y sencillamente, que su papel no era estar en el campo de batalla, salvo muy contadas excepciones, y que pasan a la historia. Pienso en Gertrudis Bocanegra de allá de Pátzcuaro, o pienso en muchas otras como Carmen Cerdán, que les tocó por coyuntura estar a lo de los balazos, pero normalmente no, porque recuerden, este giro del pensamiento de equidad de género y a favor de las mujeres, que además yo comparto, porque yo tengo hijas mujeres nada más, yo lo comparto plenamente, es algo relativamente moderno y contemporáneo. También le agradezco mucho a don Juan Carlos Millán, que en Los Cabos no se escucha el programa, no, allá efectivamente es otra transmisión distinta. Don Fernando Paulín también dice que va de viaje rumbo a Ciudad Hidalgo, la antigua Tajimaroa, no me dice, se lo digo yo, en Michoacán, escuchando interesante el programa, muchas gracias. Pues sí, Ciudad Hidalgo es una ciudad allá en las montañas michoacanas muy bonita. Se llama así en honor al padre Hidalgo, porque en Tajimaroa, que era el nombre antiguo de ese sitio,
Ahí tenía el padre Hidalgo precisamente un ranchito. Así que qué bueno que va usted por allá, que es un lugar verdaderamente hermoso de nuestro país. Y bueno, vamos a continuar rápidamente. Para 1920, el ejército vuelve a intervenir en política. Los militares en aquel tiempo no se daban abasto en su ambición, ¿eh? Ya se habían peleado contra los porfiristas primero, luego contra los huertistas, luego entre los mismos revolucionarios, y ya que todo estaba en orden y en paz, no soportaron que don Venustiano Carranza quisiera imponer un presidente como su sucesor a un civil y no darle el lugar que merecía el general Álvaro Obregón. Y por lo tanto, para irme rapidito porque quiero llegar hasta la Segunda Guerra Mundial, déjenme platicarles que, como todos sabemos, pues no se quedaron contentos ni tranquilos y mediante el plan de Agua Prieta se levantaron en armas en contra del legítimo gobierno del presidente Carranza para encabezar una revuelta que va a ocasionar, entre otras cosas, la muerte y el asesinato vil de don Venustiano allá en Tlaxcala del Tongo, y que el ejército se alce con el poder para poder presentar como candidato único a las elecciones presidenciales de 1920 al general Álvaro Obregón, que por supuesto va a triunfar, no hay contra quién competir y se va a convertir en presidente de la República. Pero él, que es en ese momento el máximo caudillo militar de México, se da cuenta que los generales mexicanos no son nada leales. Nada leales, ¿eh? En cualquier momento están al pendientes de ver cómo pueden alzarse en armas, intrigar políticamente para conquistar el poder. Les importaba mucho el poder y por supuesto lo que conlleva el poder, que es el dinero. Así que don Álvaro, que era muy inteligente, por una parte a los más protagonistas decidió simple y sencillamente fusilarlos, hizo una purga de generales, y a otros, un poquito con más benevolencia, pues les dio los famosos cañonazos de 50,000 pesos para corromperlos y hacerlos a un lado para que no se levantaran en armas. Y sin embargo, a pesar de ello, pues no pudo contener la rebelión de la huertista. Una parte del ejército, se calcula que entre el 30 y el 50% de los soldados mexicanos se levantaron en armas en contra de la imposición que el general Álvaro Obregón quiso hacer a favor de su amigo, colega y además paisano sonorense, el general Plutarco Elías Calles. Y Adolfo de la Huerta, otro sonorense, pues no estuvo de acuerdo, se levantará en armas y finalmente va a salir derrotado, pero esto nuevamente, tanto al propio Obregón como a Calles le van a permitir nuevamente hacer una segunda purga de generales y fusilar montonal de ellos, muchísimos de ellos. Era la mejor manera, quizá, un poco salvaje, un poco sanguinaria, muy cruel, pero de limpiar al ejército para tratar de darle una nueva cara, una nueva faceta. En eso estaban cuando el presidente Plutarco Elías Calles decide nombrar como ministro de guerra a un militar verdaderamente excepcional. Un revolucionario, auténtico revolucionario, además indígena puro, nayarita, que tenía seguramente los defectos de la falta de cultura, era quizás analfabeto, pero sin embargo tenía una mente privilegiada en materia de organización, de estrategia, de logística militar, y me refiero al general Joaquín Amaro. Joaquín Amaro decide que hay que institucionalizar al ejército, cambiarle el concepto, inclusive le pone un nombre, es el Ejército Nacional Mexicano a partir de entonces, que estaba formado por los antiguos restos de la revolución, a los cuales había que hacer un lado. Fíjense, hasta ese momento, con la experiencia de la huertista, habían tenido pues que ver el espectáculo del ejército levantándose contra el gobierno y contra el ejército, y esto era algo francamente terrible y espantoso, que tenía como origen en que los ejércitos en ese momento eran casi particulares, le pertenecían a cada general, eran las tropas que él había reclutado, seguramente en el territorio, en la ciudad, en el terruño donde él era originario, donde vivía. Estos hombres seguían a su jefe y esto le restaba institucionalidad, le mermaba por supuesto eficacia al ejército y naturalmente hacía
particularmente que el ejército no fuese leal al gobierno legalmente constituido, sino que únicamente fuese leal a su general, al que lo había reclutado, el que era su compadre. Esto se va a encargar Joaquín Amaro de institucionalizarlo, pero además con una idea prodigiosa: revivir el antiguo colegio militar que había sido disuelto con los tratados de Teoloyucan, que Carranza había abierto de alguna manera como Academia de Estado Mayor, y en cambio Joaquín Amaro decide relanzar al colegio militar para formar oficiales técnicos, capaces, calificados, con conocimientos científicos, con conocimientos históricos, con conocimientos geográficos, con ética militar y con un sentido de patriotismo muy singular, porque utilizó afortunadamente y atinadamente un ejemplo del pasado militar estudiantil mexicano, los niños héroes, como este nutriente fundamental para el patriotismo de los militares mexicanos, que se va a conseguir inoculándoles el concepto de deber a través del ejemplo de los jóvenes cadetes que en 1847 ofrendaron su vida. Esto es un verdadero logro del general Joaquín Amaro, que se va a completar años después, cuando se crea, ya en los tiempos del presidente Abelardo Rodríguez, la Escuela Superior de Guerra, para formar a los oficiales y a los jefes ya de otro nivel para funciones propias de mando y de Estado Mayor. Fíjense bien, se crean dos escuelas: la básica para tener oficiales, tenientes, subtenientes de infantería, artillería, zapadores de caballería, y la escuela superior para tener ya capitanes, mayores, tenientes, coroneles, formados en una doctrina de mando y en una doctrina de Estado Mayor, porque lo importante para Amaro, a pesar de su origen revolucionario, era poder darle al ejército oficiales nuevos, porque el problema grave eran los oficiales provenientes y originarios de la revolución, que eran verdaderamente, se sentían los dueños del país, los vencedores, como el mismo Amaro, como el mismo Calles, como el mismo Obregón, pero estaban conscientes de que eso no podía proseguir, que tenían que cambiar por completo al ejército y había que darle un cuerpo de oficiales, de jefes y en el futuro de generales distintos a los de su origen revolucionario, hombres que hubiesen estudiado para ser militares y hombres que garantizaran a México la lealtad y el patriotismo que merecen todo país con sus fuerzas armadas. Este va a ser uno de los grandes logros del general Joaquín Amaro, y de esto hablamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Muchas gracias por sus muchos mensajes de aprecio, como doña María Georgina, que nos escribe desde allá, desde Jalisco, como siempre. Don Ramiro Padilla Trujillo, que nos escribe desde Ciudad Obregón, en Sonora. Muchas gracias, lo aprecio enormemente. Don Rafita Barrios, que está escuchando como cada sábado, dice que poco a poco le vamos a ganar los programas de autos. Don Miguel Ramírez, muchas gracias, que me escucha desde León, Guanajuato, se lo aprecio mucho. Maru Uribe, que me está escuchando y nos saluda desde Ensenada, Baja California, muchas gracias. Don Víctor Torres Nuevo, que nos saluda, dice, en una tarde fría y lluviosa en Paramount, California, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. También le quiero agradecer a Emilio Madrigal, que me dice que le demos una bofetada de guante blanco a los autos haciendo un programa de la historia de los coches de México. Se me hace interesante y déjeme prepararlo y lo vamos a sacar más adelante, se lo prometo, está súper interesante ese tema. Y don Ricardo Flores Castanis, que me saluda desde Carrollton, Texas, allá, Ricardo Flores Castanis, muchas gracias. Bueno, este ejército nuevo, este ejército en el cual, por ejemplo, se le cambia hasta la numeración a los regimientos, los batallones, para efecto que en lugar de que sean los de Sonora, los de Coahuila, ya va a ser el primero de infantería, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, para evitar ya los regionalismos, y los van a ir circulando, haciendo que se trasladen por todo el país una temporada en un lugar, un año siguiente, al año siguiente en otro lugar, de tal suerte que no se arraiguen y permite una movilización no solamente de los cuerpos de tropa, sino también de las propias familias. Esto le va a dar al ejército mexicano una especie de contexto y red social nacional, porque un soldado que se reclute, por ejemplo, en Sonora, y su regimiento es enviado a Nuevo León, puede ser que en Nuevo León conozca a una muchacha con la que se va a casar, pero luego el regimiento es enviado a Guanajuato y allá nace su primer hijo,
y seguramente el segundo puede nacer en Jalapa, Veracruz. Es decir, pronto el mosaico del país va a estar también cubierto por nuestros propios soldados, por los oficiales y por los generales, que estarán recorriéndolo para no asentarse definitivamente en un solo sitio, para dar ese carácter de nacional al ejército mexicano, todavía formado en este momento por una buena cantidad de oficiales y de generales que han, pues, que vienen de la revolución, que tienen experiencia de combate. Los últimos todavía, pues, se irán hasta los años 70. Por ejemplo, déjenme platicarles un caso: el famoso general Hermenegildo Cuenca Díaz, que fue secretario de la Defensa Nacional con el presidente Echeverría, todavía alcanzó a combatir en 1920 como cadete del Colegio Militar en las famosas cargas de caballería de Apizaco, cuando defendían al presidente Venustiano Carranza contra los alzados del Plan de Agua Prieta. Es decir, todavía hasta los 70 llegaron los últimos veteranos de la revolución, pero poco a poco entraron en competencia y por supuesto en conflicto con estos jóvenes pujantes que estaban estudiando primero en el colegio militar y que después pasaban años después a la Escuela Superior de Guerra para convertirse en oficiales de Estado Mayor, que tenían una visión, repito, muy pero muy distinta, con un alto sentido de conocimientos técnicos, científicos y patrióticos, repito, al haberse atinadamente fincado una tradición que el general Amaro retomó en la conducta de los niños héroes de Chapultepec de 1847. Esto va a crear durante algún tiempo tensiones, evidentemente, entre los viejos generalotes y los jóvenes oficiales, entre los antiguos veteranos oficiales que pelearon contra Villa, o los que fueron zapatistas o que estuvieron con Madero, contra los nuevos muchachos, tenientes y subtenientes, que están recién salidos del colegio militar y que tienen ganas de hacer cosas desde otro punto de vista, sobre todo con mucho más patriotismo y sin andar en complicaciones de querer obtener el poder. Pero bueno, esto se irá resolviendo poco a poco, pero sin embargo el ejército mexicano todo entero se logra unir por completo en torno a la figura del presidente Plutarco Elías Calles y del secretario de Guerra, el general Joaquín Amaro, cuando estalle la guerra cristera. Recuerden que el origen de esta guerra, que no es el tema a platicar de por qué este día, simplemente es la necedad de las dos partes. La actitud, por una parte, anticlerical del gobierno y particularmente del presidente Calles, que logró emitir la regla reglamentaria, el artículo 130 de la Constitución, poniendo límites, muchos límites y muy cuestionables también desde el punto de vista de lo que hoy entendemos como libertad, a la muestra o al culto religioso de los mexicanos, particularmente afectando directamente a los sacerdotes, y por otra parte la iglesia, que también se puso en un plan muy terco y muy necio, y en lugar de negociar y esperar mejores tiempos y aguantar tantito, pues mejor decidió primero el boicot económico contra el gobierno, y después, como no daba mucho resultado, pues la iglesia resolvió cerrar el culto, cerrar los templos, no impartir los sacramentos y convocar a la guerra, que inclusive fue hasta avalada y bendecida por un papa allá en Roma, creo que fue Pío X o Pío X, y que de esta manera pues nos resulta que se arma un conflicto que, fíjense bien, va a estar muy localizado territorialmente en sus grandes momentos en la zona de lo que podríamos llamar el Gran Bajío mexicano, es decir, en los estados de Jalisco, sobre todo en su parte norte, allá en Tepatitlán y estos lugares maravillosos que son el norte de Jalisco y la sierra, en la parte de los altos de Jalisco, como son también parte de Michoacán, como lo sería Colima, evidentemente, como también Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, digámoslo así, la zona tradicionalmente más católica de México, en donde pues evidentemente la población mexicana católica se sentía profundamente agraviada. Pero además a esto se une una cuestión muy singular. Los cristeros son católicos, sí, pero también son agraristas a su manera, que han sufrido ya sea el despojo de sus tierras por parte del gobierno de la revolución, o bien, al contrario, campesinos que no se han visto atendidos por el gobierno de la revolución. Es un fenómeno muy curioso porque se combinan la cuestión agraria, campesina, ya sea por unos resentidos o por otros anhelantes,
con la cuestión de la religiosidad popular católica pero muy arraigada en esas partes, que sin embargo pues organizan un levantamiento que se dice alcanzaría hasta los 30,000 hombres, pero pues dando palos de ciego. Los cristeros en realidad actuaban a base de guerra de guerrillas, pegando y atacando, quemando trenes, asaltando haciendas, desorejando maestros, y los soldados pues simplemente ya con esta nueva institucionalidad que había dado Joaquín Amaro, pues van a ir sofocando poco a poco los intentos cristeros de hacerse el poder. Fíjense, nunca van a conquistar ninguna gran ciudad, nunca van a organizar un ejército, nunca van a librar una batalla campal como se conoce, pero de ellos se dieron cuenta los animadores intelectuales de la guerra, lo que se conocía como la Liga para la Defensa Religiosa, que inclusive estaba aquí asentada en la Ciudad de México, y se percataron de que con una guerrita de guerrillas así, desorganizada, inconexa, sin ningún tipo de coherencia entre los distintos mandos, e inclusive unos verdaderos gavilleros y asesinos, como el famoso de apellido Ramírez, apodado el 14, un fulano que en un enfrentamiento mató él solito a 14 soldados. Es decir, eran este tipo de hombres muy valientes, muy atrabancados, pero seguramente igual de bandidos que sus contrarios, ¿eh? Eso no me queda la menor duda. Y los señores de la Liga de Defensa Religiosa se percataron de que así no podrían ganar nunca y decidieron reclutar a un general. Necesitaban un mando único, necesitaban alguien capaz de organizarlos, alguien que tuviese perspectiva de estrategia y de táctica para poder resistir al embate del gobierno, y buscaron a un antiguo general huertista, un exalumno del Colegio Militar de allá de Chapultepec, un hombre que había combatido bajo las órdenes del ejército porfiriano y del ejército también de Victoriano Huerta, y que había ascendido fulgurantemente en el escalafón gracias a que entre sus muchos aciertos estaba el haber derrotado en un par de ocasiones allá en Xochimilco a las tropas de Emiliano Zapata. Este hombre se llamaba Enrique Gorostieta y fue invitado para ser el caudillo militar de la rebelión cristera. Él lo quería porque, pues si bien era católico, esos así friones como muchos mexicanos, era hasta masón y medio incrédulo, pero pues le llegaron al precio literalmente. Ya se había aburrido de ser empresario con una fábrica de jabones, le ofrecieron un buen dinerito como salario y un generoso y jugoso seguro para en caso de que falleciera para su esposa y para sus hijas, y de esta manera Enrique Gorostieta pues se prestó cual mercenario que fue a servir a las órdenes de la Liga de Defensa Religiosa, a ir a organizar al ejército cristero, cosa que empezó a hacer, pero sin embargo, pues murió en combate en uno de los enfrentamientos muchos que tenían, y no logró cuajar la idea de formar un ejército cristero bien organizado, y su sucesor, Jesús Degollado Guízar, tampoco pues no tuvo esa capacidad para poder mover las tropas cristeras, que a la larga serían primero derrotadas en todos los encuentros serios y segundo, pues abandonadas porque la propia iglesia los traicionó al pactar con el gobierno en 1929 el fin de la guerra, el fin de las hostilidades, y con esto pues se va a acabar la rebelión cristera, que eso sí, le costó a México casi 250,000 muertos de uno y de otro lado, porque los cristeros actuaron con saña y el gobierno peor. Aquí sí hay que decirlo porque no se puede detener ni ignorar la sangría enorme que el gobierno mexicano causó sobre las filas de los católicos, que también tuvieron parte de su culpa, repito, en este enfrentamiento inútil, tonto, por la libertad religiosa, que se ganaría años después, ya a partir de 1992, pues eso ya quedó en el pasado por completo, y en este país cada quien es libre de profesar, creer y ostentar públicamente la religión que cada quien quiera, aunque esto le costó, repito, a México muchísima muerte. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy, que se me ha ido rapidísimo. Gracias a don Rolando Orozco, que me hace favor desde Puebla de aclararme que fue efectivamente Pío XI, el papa que bendijo a los cristeros. Doña Leandra Judith Flores Maclean me dice, presente, que tengo muchos alumnos, muchas gracias. Dice, ando barriendo y trapeando mientras escucho su clase. Muchas gracias, doña Judith, se lo aprecio enormemente. Igualmente, también le agradezco a Jaciel Ponce, que siempre nos escribe, muchas gracias, que un día hable sobre las consecuencias de la guerra cristera. Sí, lo voy a hacer, pero hoy no podría yo ya detenerme.
Fer Flores, que está leyendo Jinetes de Tlatelolco, que le parece un buen libro. Sí, es un gran libro, Jinetes de Tlatelolco. Si ustedes lo recuerdan, lo recomendé en diciembre. Versa sobre una especie de biografía del general Marcelino García Barragán, aquel protagonista del 68, pero también de muchas otras hazañas militares mexicanas que vale la pena de leer. Se los recomiendo. Jinetes de Tlatelolco, de Juan Veredías, es el autor, que habla sobre Marcelino García Barragán. Gracias a don Jesús Medina también, muchísimo, se lo aprecio mucho. Desde Minatitlán, Veracruz, me escribe, muchas gracias. Y también a don Gerardo Guadarrama, nuestro amigo, dice que es una excelente historia. Muchas gracias, Gerardo. Y vamos hacia el final porque necesito terminar a fuerzas el tema de la Guerra Mundial, diciendo simplemente que después de la experiencia cristera en que quizás buena parte de la población se vio un tanto cuanto afectada por el cierre de los templos, o algunos porque tuvieron muertos de uno u otro bando, el ejército mexicano salió un poquitín mal parado porque todavía pues había ese resquemor de la actitud despótica y tiránica de un gobierno opresor como el de Calles, que estaba imponiendo forzosamente hasta una iglesia católica apostólica mexicana, imagínense nada más. Pero bueno, en fin, ridiculeces de aquel tiempo, y el ejército, pues como era leal al gobierno, tuvo que prestarse a eso. Sin embargo, va a llegar un tiempo, pocos años después, en que el ejército va a cuajar perfectamente bien ya como una institución sólida, nacional y de prestigio, aún en toda la población. Y es un momento muy especial, el de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé, participamos solamente con una representación verdaderamente simbólica a través del Escuadrón 201. Lo sé, me queda claro. Pero déjenme decirles, amigos, que en este momento, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho convoca a la unidad nacional, cuando tiene a su lado en Palacio Nacional, frente a una multitud que llenó la plaza por completo, y están con él tanto el expresidente Cárdenas como el expresidente también Plutarco Elías Calles, como el expresidente Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, cuando se convoca a un esfuerzo de producción de todo el país para apoyar la causa aliada, cuando poco a poco aquellos mexicanos que estaban a favor de los nazis de la Alemania, incluyendo a nuestro gran José Vasconcelos, que andaba ahí en esos tiempos de nazi dirigiendo la revista Timón, cuando poco a poco comienza a ganarse la voluntad del pueblo de México de participar, primero, repito, en un esfuerzo económico para vencer a los países del eje, pero además cuando de plano, y esto es una serie de cuestiones de alta política muy interesantes, cuando el gobierno mexicano decide, aún a pesar de haberse declarado neutral, apoyar en los hechos a los Estados Unidos, esto va a conseguir, por una parte, pues que México forme parte de los vencedores de la guerra, pero además también que traiga, aunque no lo crean amigos, la guerra mundial trajo beneficios económicos para México. Esto es indudable. Fíjense que todo comienza en el momento en que el presidente Cárdenas expropia la industria petrolera, en la cual, si ustedes se fijan, Estados Unidos y el presidente Roosevelt no repelaron mucho que digamos, y no invadieron y no se quejaron y no armaron un escándalo. Al contrario, el presidente Roosevelt a los pocos meses va a empezar él mismo a negociar con las compañías petroleras para que acepten la indemnización que pagará el gobierno mexicano, y como decimos, para que no la hagan de tos. ¿Por qué pasa esto? Porque el presidente Roosevelt sabe muy bien que ya viene la guerra, sabe muy bien que Estados Unidos se tendrá que ver involucrado en ella. No sabe cuándo empiece, no sabe cuándo lo van a atacar en Pearl Harbor, ¿verdad? Para decirlo con toda claridad, pero sí sabe que los barcos de guerra, los tanques, los jeeps, los aviones, todos estos elementos militares modernos requieren de una cosa que se llama combustible, y el combustible se obtiene del petróleo, y pues Estados Unidos tiene un país que es rico, tiene un vecino que es un país rico en recursos petroleros, que se llama México. Así que los mexicanos quieren sentirse muy orgullosos de expropiar su petróleo, pues que lo expropien. Los mexicanos quieren sentirse muy contentos de sentirse dueños del petróleo mexicano y de Pemex, que lo sean. Pero hay un compromiso. Si Roosevelt no es tonto, que México expropie su petróleo, que se cree Pemex, pero toda la producción de exportación se le va a vender única
y exclusivamente en su totalidad a la Marina de los Estados Unidos de América, al US Navy. Los barcos de la Armada norteamericana durante toda la conflagración de 1940 a 45, 39 a 45, todos esos barcos en las grandes batallas, en el día D, allá en Normandía, en la batalla del Golfo de Leyte, en Midway, en el Mar del Coral, la que ustedes quieran, en todo momento los barcos norteamericanos se mueven con petróleo mexicano. Así de sencillo. Así que México es un aliado natural de los Estados Unidos, máxime cuando llega el momento en que, pues para mostrar un poquito de bonomía con los norteamericanos, recuerden que el gobierno de Ávila Camacho, por sus pistolas, argumentando una cosa que se llama el derecho de Angaria, incauta barcos italianos que se encontraban anclados en Tampico, en Tuxpan y en Veracruz, a los que rebautizan con nombres mexicanos: el Potrero del Oro, el Faja de Oro, el Potrero del Llano, perdón, el Amatlán, el Tuxpan, el Las Choapas, y luego los alemanes, pues sí, con toda razón diríamos así, se desquitan hundiendo esos barcos que apenas meses antes eran italianos, aliados de ellos, y que ahora ostentaban la bandera mexicana, y los hunden cuando van o vienen de regreso, llevan petróleo o vienen vacíos de haber dejado combustible. ¿A dónde creen? A los Estados Unidos. Es decir, México tiene una neutralidad un tanto cuanto fingida que nos hará finalmente, por esta agresión en la que mueren marinos mexicanos, declarar el estado de guerra a las potencias del eje, y México se convierte así finalmente en uno de los países aliados. Pero México no va a combatir. El presidente Ávila Camacho lo anuncia públicamente, que el papel de nuestra patria va a ser el de la guerra, de la producción, ayudar a Estados Unidos con productos, ya sea materias primas naturales, ya sea productos ya fabricados, para ayudarlos a suplir el gran esfuerzo industrial que ellos están haciendo para ganar la guerra. Y México suministra, por ejemplo, firmamos un tratado para darles fibra de henequén, fibra de maguey, fibra de todo tipo de pitas y de todo tipo de cactáceas mexicanas, y nos obligamos a no venderle a nadie más. También nos obligamos a vender exclusivamente a Estados Unidos y a nadie más minerales exquisitos como el bismuto, como el cromo, como una serie, como el cobalto, que se producen en México, que son de alto valor, apreciados para la industria militar, y México se compromete que su único lugar donde se van a vender sus productos sea Estados Unidos, y a cambio Estados Unidos nos da armamento consistente fundamentalmente en tanques nuevos para México. Es más, es la primera vez que hay tanques en México, que van a lucirse muy orgullosos en un desfile el 16 de septiembre de 1943 allá, aquí en la Ciudad de México. Nos van a dar ametralladoras, nos van a dar fusiles nuevos, morteros que no teníamos, cañones de 105 milímetros que aún se usan todavía hasta este tiempo. Nos van a llegar aviones, los famosos B-17 primero, después llegarán ya los P-35, luego los P-47, nos van a dar también los primeros barcos, son de reuso norteamericano, pero para la Armada Mexicana son modernísimos, como las corbetas de la clase Uribe, y poco a poco nos vamos a ir armando con la ayuda norteamericana. Pero, de pronto, pues no basta con eso. Estados Unidos quiere más, y nos proponen y aceptamos un tratado de servicio militar recíproco, en el cual los jóvenes norteamericanos que viviesen en México aquí harían su servicio militar. Aquí no había casi nadie, por supuesto, pero eso sí, los jóvenes mexicanos de origen mexicano que viviesen en Estados Unidos, ¿dónde creen que iban a hacer su servicio militar? Pues en el ejército norteamericano, y efectivamente los llevaron a combatir, y hay constancias escritas históricas muy interesantes de que particularmente en dos frentes de combate se destacaron estos soldados mexicanos: en Italia, a las órdenes del general Mark Clark, y en las Filipinas, a las órdenes del general Douglas MacArthur, que llegó a decir que hubiera gustado contar con más mexicanos porque eran ideales para combatir en la jungla. Imagínense nada más la fama que tenían nuestros connacionales, que tenían como premio la obtención de la ciudadanía una vez que hubiesen sobrevivido y hubiesen sido dados de baja con honor de su ejército. Finalmente, como hasta Brasil quiso entrar a la guerra y envió una división de 10,000 hombres a pelear a Europa bajo las órdenes norteamericanas, como hasta Honduras y El Salvador también quisieron entrarle y mandaron representaciones proporcionales a su población y tamaño, México no podía quedarse atrás, y el presidente Ávila Camacho había prometido
de que no habría tropas mexicanas en combate. Lo mismo pensaba el general Lázaro Cárdenas, que era el secretario de la Defensa Nacional, el primero que existió, y de esta manera, pues discutiendo ambos de cómo apoyar el esfuerzo militar de los aliados, se resolvió que fuese a través de una representación simbólica, la presencia de la Fuerza Aérea Mexicana a través del Escuadrón 201, que en un número de 300 hombres más o menos, al mando del coronel Antonio Cárdenas, como comandante de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, y del capitán Radamés Gagiola como comandante del escuadrón directamente, fueron enviados con sus P-47 a Filipinas, a un lugar que se llama Porac, cerca de Manila, para poder combatir desde ahí, en los últimos 3 meses de guerra, también hay que decirlo con claridad, a las tropas del Japón. Amigos y amigas, muchas gracias. La semana que entra vamos a terminar con la serie El Ejército, con un programa que se va a llamar Del 68 al 94, de Tlatelolco a Chiapas, pero mientras tanto, muchas gracias a Daniela García en la producción, como siempre, don Raúl Cruz en los controles, y ustedes, amigos, pásenla muy, pero muy bien, y primero Dios, aquí la semana que entra nos escuchamos.